Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, una vez más compartiendo con todos ustedes esta experiencia del amor de Dios, de todo lo que Dios nos invita y nos permite compartir con todos ustedes a través de esta programación. Y bueno, pues también esto pues nos permite ir conociendo un poquito más de la verdad. Acuérdense, Jesucristo se plantea o se presenta como camino, verdad y vida. El camino pues son las cuestiones morales, lo que debo hacer, lo que no debo de hacer, en cuestión mandamientos, obras de misericordia, la caridad en sí y todo esto que nos va marcando el camino. La verdad es la forma como lo vivo en función de lo que creo, o sea, las verdades de fe, los dogmas. Y como lo que creo, lo vivo y lo celebro, pues afecta entonces camino, verdad y vida, que se va a traducir en la alegría, en el amor, en el servicio al prójimo. Y obviamente en la paz interior que nosotros debemos de tener. Muy bien, estamos en este día de la semana, con el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo número por número. Ya hemos visto, estamos en la primera parte y vimos la primera sección. Estamos en la primera sección, nos hablaba de la profesión de fe. Creemos, y estuvimos viendo, el hombre es capaz de Dios, capítulo primero, Dios al encuentro del hombre, capítulo segundo, y la respuesta del hombre a Dios, capítulo tercero. Y estamos en la segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Vimos primero los símbolos de la fe, luego en el capítulo primero, creo en Dios Padre. Y artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Vimos el párrafo 1, creo en Dios. Y estábamos en el párrafo 2, el Padre. Y habíamos visto el número 1 romano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E íbamos a empezar con lo que es ya el número 2 romano. Vimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los números 232 al 237. Y vamos a empezar el número 2, la revelación de Dios como Trinidad. Y si les parece bien, nada más voy a hacer lectura de todo este número 1 romano. Nada más son 6 números, no voy a detener a explicarlos para no entretenernos, pero ubicarnos todo lo que hemos visto antes de empezar la revelación de Dios como Trinidad. Número 232. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes responden creo a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Fides omnium Christianorum in Trinitate conchisti. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Número 233. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres de estos. O sea, en el nombre individual, sí. Así cuando yo te bautizo a ti, te voy a bautizar en el nombre del Padre, a ti te voy a bautizar en el nombre del Espíritu Santo. No. Se bautizan los cristianos en la fórmula trinitaria. De hecho, para que el bautismo sea reconocido por la Iglesia Católica, tiene que tener esta fórmula trinitaria, porque hay algunos cristianos que solamente lo hacen, te bautizo en el nombre de Jesús, y no es válido. Y dice, en el nombre, no en el nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y su Hijo único y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad.
Número 234. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe. Y hablamos de ese tronco, ¿se acuerdan? Con una base grandísima, ese tronco principal que es la Santísima Trinidad, y luego 3 ramas, una rama para el Padre, otra rama para el Hijo y otra rama, o también troncos, pero ya no tan grandes como el de abajo. Dice, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. O sea, toda la revelación, la historia de la salvación es ir conociendo esta revelación de la Trinidad. Primero el Padre, luego llega la plenitud del tiempo con el Hijo y también el Espíritu Santo. Número 235. En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad. 1. Cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio. 2. Finalmente, cómo las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre, realiza su designio amoroso de creación y de redención y de santificación. 3. Muy bien. Número 236. Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía. Ya hablamos de esta definición de oikonomía, que significa administración o economía, más bien economía. Y decíamos, por la oikonomía nos es revelada la teología. Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima de Dios, Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oikonomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece toda la oikonomía. Las obras de Dios se revelan quién es en sí mismo, e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. Las personas se muestran en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar y su obrar nos da reflejo de quién es esa persona. Número 237. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Podríamos conocer que hay Dios, pero ya las características de la Trinidad y de cada una de sus cualidades, pues no podríamos si Dios no se hubiera dado a conocer. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de la creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Y decíamos que no se puede llegar a conocer a Dios si Él no hubiera revelado que Dios también es Hijo y que Dios también es Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se sabía de Dios, se sabía de el Dios único, el monoteísmo, el único Dios verdadero, que no hay otro, pero ya las características de que es un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se da sino hasta el Nuevo Testamento, cuando el Hijo se da a revelar. Muy bien, ya hasta aquí sería lo que hemos visto. Ahora vamos a ver, número 2 romano, la revelación de Dios como Trinidad, y un pequeño título que dice, el Padre revelado por el Hijo. Sí, estamos hablando ahorita de Dios Padre. Número 238. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo, pues aún más es Padre en razón de la alianza y el don de la ley a Israel, su primogénito. Es llamado también Padre del Rey de Israel
y es especialmente padre de los pobres, del huérfano, de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Esto es interesante si lo vemos desde el punto de vista de la historia de las religiones. Por ejemplo, en la mitología, Zeus, padre de los dioses. Y así, cada religión va a ir dando, religiones obviamente de tipo, ¿cómo le llamamos?, animistas, que van a ir dándole una razón a alguien como iniciador de todo, o algo como iniciador de todo, y lo llaman Dios o dioses. Esto, pues obviamente no es privativo del cristianismo, ni menos del judaísmo, sino que es la necesidad de sentirse, pues, parte de algo superior, de donde venimos. Como todo ser humano que nace y no conoce a sus padres, en algún momento de su historia quiere conocer a sus padres, quiere saber quiénes son o de dónde viene. Si viven, si mueren, cómo fueron, por qué no están con él o con ella, o sea, por qué sus papás no estuvieron con él, y si está nada más uno de los dos, papá o mamá, pues quieren conocer la otra parte, ¿no? La contraparte de dónde venimos. Bueno, esto a nivel del ser humano también se da en la existencia o en la trascendencia. ¿Okay? Mi papá y mi mamá, pues yo vengo de ellos, mis abuelos, mis papás de mis abuelos de mis bisabuelos de mis tatarabuelos y así. Pero ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene el primero? ¿De dónde viene mi primer ancestro? Pues, y esa es la pregunta que todos los seres humanos a lo largo de la historia se han hecho. Y por eso, al darle este título o este reconocimiento a ese Dios, independientemente de la religión, pues se le ha llamado Padre. Bueno, el pueblo judío también lo ha hecho. Por eso dice, la invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. O sea, que dio a nacer o dio a la existencia a unos, ¿cómo se llama? A otros dioses o semidioses. Por ejemplo, hablando de la mitología griega, Hércules es un semidios, porque viene de un dios y de un mortal, y viene un semidios, ¿no? Y vamos a ir viendo, pues, todos estos elementos. Y ahí es, por ejemplo, los dioses de la mitología griega, los dioses egipcios, los dioses de los mayas, de todos aquellos pueblos, por ejemplo, de los aztecas, hindúes, chinos, cada uno en sus religiones van dándole pues esta connotación o este título, ¿no? Por ejemplo, para los dioses, para la mitología griega es Zeus, y por ejemplo, déjeme ver si aquí los dioses egipcios vamos a ir viendo, por ejemplo, Ra, que es la divinidad principal y representa al sol. Y luego para los mayas, por ejemplo, tenemos que Hunab-Ku, que equivale al dios maya más importante en cuanto a creencias, y se dice que es el único verdadero y vivo. Se dice que de él nacen todas las cosas, o sea, como es el progenitor, el autor, el creador, se le considera el padre de. Bueno, y así pudiéramos ir viendo las diferentes deidades conocidas que se representan o se les da el título de padres. Bueno, dentro de la fe judeo-cristiana, pues tenemos también esta realidad donde vemos que se da en el pueblo, se da en el ser humano, pues esta situación en el ser humano, esta necesidad, decíamos, pero especialmente en el pueblo judío, se da esta realidad de llamar a Dios como Padre.
Y dice, la divinidad es con frecuencia considerada como padre de los dioses y de los hombres. En Israel, ya específicamente, Dios es llamado padre en cuanto a creador del mundo. Y vamos a ver algunas citas bíblicas. Si tienen su Biblia, váyanse al libro del Deuteronomio. Libro del Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32, en mi Biblia de Jerusalén, está en la página 234 y 235. Sí, capítulo 32, versículo 6, y dice: así pagáis a Yahvé, pueblo insensato y necio. ¿No es él tu padre, el que te creó, el que te hizo y te fundó? Vemos un cuestionamiento de fundación, ¿no? Pues yo soy el que te ha dado, y de lo que es, lo que tienes y de lo que eres, es porque vienes de mí. Y vamos a ver, nos refiere aquí una cita bíblica paralela. Vamos a ver, déjenme checar nada más a ver si es referente a este título, ya que lo va a referir también Isaías 63:16. Ahorita les digo si es referente a lo que estamos viendo. Sí, fíjense cómo lo dice también Isaías. Porque tú eres nuestro Padre, que Abraham no nos conoce, ni Israel nos recuerda. Tú, Yahvé, eres nuestro Padre, tu nombre es el que nos rescata desde siempre. O sea, viene este título. Ok, esto es Deuteronomio. También Malaquías, del profeta Malaquías 2:10. Malaquías 2:10 en mi Biblia es el libro anterior al inicio de los evangelios. Malaquías 2:10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿No tenemos todos un mismo Padre? Y también hace una referencia, a ver, en Deuteronomio 1:31. O sea, nada más para que vean esta connotación de reconocer en el Antiguo Testamento a Dios como Padre. Y se está refiriendo a la creación, nada más. O sea, ¿de dónde venimos? Pues de Dios, y por lo tanto es nuestro Padre. A diferencia de, porque Él nos creó, pero no que vengamos en cuanto de herencia filial como Jesús, que Él es verdadero Dios. Nosotros somos hijos de Dios, somos el pueblo de Israel es considerado, pero porque fue creador, no porque vengamos directamente de Dios como parte de su esencia, sino que somos criaturas. A ver qué nos dice Deuteronomio que les dije, 1:31. Dice así, dice bien. No hace referencia a eso. Ok, estamos viendo cómo se le da el título a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque es creador. A diferencia de Jesús, que viene directamente de la misma esencia, de la misma naturaleza, lo decimos, de la misma naturaleza del Padre. Nosotros no somos de la naturaleza del Padre. No tenemos la misma naturaleza. Nuestra naturaleza es ser criaturas, creadas de la nada. Antes nosotros no existíamos y venimos a existir por la obra de Dios. Jesús siempre ha existido. No es criatura, es Dios. Esa es la diferencia. Por eso cuando decimos que vemos en Israel es llamado Padre en cuanto a creador. Por eso se le da el nombre de Padre. Pues aún más es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Y vamos a Éxodo 4:22. Ya vimos el primer título, ¿por qué se le dice a Dios en el Antiguo Testamento Padre? Es en el sentido de creador. Y hablábamos de que somos criaturas, no tenemos la misma naturaleza de Dios, pero venimos de Dios, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su acto creador. Somos sobra, y muchos así en las novelas, ¿no? Por ejemplo, Frankenstein
el doctor Frankenstein decía que pues el monstruo pues era como su hijo, es su creación, y muchos inventores, muchos creadores dicen, este es mi hijo, o sea, yo lo creé, yo le di vida. Pues de alguna manera es una forma de cómo podríamos entender esto. Éxodo 4:22 dice así: y dirás al faraón, así dice Yahvé, mi hijo primogénito es Israel. O sea, mi hijo primero, mi hijo predilecto, mi hijo, el único hijo, o el primer hijo que tengo es Israel. Y es en función de esta relación de alianza, esa relación en donde yo te libero, te doy, te doy la libertad, te doy la vida fuera de la esclavitud, y tú serás mi pueblo. Hay un pacto, hay una alianza, y es esta alianza que va a permitir que se una o se forme esta relación o este vínculo del pueblo como hijo y de Dios como padre, pero en función de de la alianza y de la ley que le va a dar al pueblo de Israel. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú serás mi hijo, yo seré tu padre. Pero es el hijo que obedece. Si no obedece, pues no es hijo de Dios, en el sentido de que respeta la alianza y respeta pues esa ley que se le ha dado. Dice, es llamado también padre del rey de Israel. Padre del rey de Israel. Segunda Samuel 7:14. Vámonos a los libros de Samuel y especialmente el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Vamos pues, Dios Padre por creador. Dios Padre porque es Israel su primogénito en cuanto a la libertad que le dio, en cuanto a la alianza que le dio y en cuanto a la ley que le dio. Es Padre por creador, Padre por liberador, y le da una alianza, y Padre del rey de Israel. Acuérdense que la monarquía en Israel se va a instituir mucho después de que el pueblo ya es pueblo, y pues el pueblo va a pedir un rey porque empieza a ver a los demás. Se le da primero a Saúl, después se le da a David, luego se le da a Salomón, y después viene la división en dos reinos. El reino del norte, que van a ser casi todas las tribus de Israel, que después va a desaparecer, y el reino del sur, que va a ser la tribu de Judá, que es la que va a permanecer más tiempo, pero también llega un momento en que desaparece ya en la era cristiana. Bueno, entonces decíamos 2 Samuel 7:14. 2 Samuel 7:14 dice, yo seré para él padre y él será para mí hijo. Está hablando de Natán, profecía de Natán. Vamos a ver, voy a leerles desde el versículo 1 para entender de qué se trata. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito, está hablando David, mira, yo habito en una casa de cedro mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey, anda, haz todo lo que te dicte el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, esto dice Yahvé, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentara a mi pueblo Israel, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues, di a esto a mi siervo David. Así habla Yahvé Sebaot. Yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel,
y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes. En el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel, y te daré paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Esto, obviamente, es una fórmula de adopción. Entonces, aquí en ningún momento se está hablando de estos tres formas de llamarle a Dios Padre. Se está hablando de que venga directamente de Dios, de la misma naturaleza de Dios, sino es o somos creados o es en función de una relación de alianza, de la ley, o en función de una posición, de un puesto, de una responsabilidad, de un apostolado o un servicio o algo que Dios le ha dado, en este caso al rey, ¿no? Como guía protector de su pueblo. Por eso dice que se trata de una fórmula de adopción, como en Samuel 2.7. Vamos a ver a qué se refiere con Samuel 2.7. Dice, bueno, cuando, pero es segunda Samuel o primera Samuel. No, Salmo 2.7. A ver, vamos a buscar los Salmos, capítulo 2. Que la canción. Capítulo 2, versículo 7. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿Sí? Luego dice, se trata de una fórmula de adopción como en Salmo 2.7 y Salmo 110.3. Salmo 110.3 de adopción. Dice Salmo 110.3, decía 110.3. Ya te pertenecía el principado el día de tu nacimiento. Un esplendor sagrado llevas desde el seno materno, desde la aurora de tu juventud. Bueno, y dice, pero también es la primera expresión del mesianismo real. Cada rey de la dinastía davídica será una imagen imperfecta, ¿sí?, del rey ideal del futuro, o sea, Jesús. Al aplicarla al Mesías, ha suprimido la segunda parte del versículo, que es precisamente que decía, yo seré para él el padre y él será para mí un hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombre y con golpes de hombres. Es en figura, entonces, estaba diciendo que todos los descendientes de David que fueron reyes, fueron figura imperfecta de este rey que va a ser el Mesías, el libertador, que nosotros conocemos que es Jesús, y ahí sí era verdaderamente hijo. Todos los demás eran hijos por adopción, por el puesto, por el poder, por la responsabilidad que se les había dado, no porque viniera de otra forma, ¿no? Y dice, en forma imperfecta, vamos a ver el Salmo 89. Salmo 89. A ver qué nos dice este Salmo 89 en la parte final, 31 al 34. Dice Salmo 89. Si sus hijos abandonan mi ley, si no viven según mis normas, si profanan mis preceptos, si no observan mis mandatos, castigaré su rebelión como con vara, sus culpas a latigazos. Pero no retiraré mi amor, no fallaré en mi lealtad, Es el Salmo 89. Ok. Dice,
Salmo 89, del 31 al 34. Ok, y dice más abajo, del rey ideal del futuro, al que se aplica al Mesías. Y luego nos manda primera de Crónicas, no me acuerdo más o menos dónde está. Cuando no me acuerdo, mejor me voy al índice para no estar batallando en encontrarlo. Crónicas, está después de, creo, sí, de Reyes, de Samuel y Reyes, 4:57. Sí, 4:57. Libro de Crónicas, ¿cuál dijimos que era? Ténganme paciencia que soy lento. Primera de Crónicas 17:13. Primera de Crónicas 17:13. Dice así: yo seré para él padre y él será para mi hijo, y no apartaré de él mi amor como lo aparté de aquel que fue antes de ti. Sí, obviamente está hablando también de Natán y del rey David. Sí, dice, sí, ese es otra vez este planteamiento de adopción. Tú serás mi hijo, yo seré tu padre. Tú serás mi Dios, yo seré tú serás mi hijo como rey de Israel y yo seré un padre para ti. Por eso vemos en ese planteamiento los tres aspectos hasta ahorita que hemos visto. Entonces, el primero fue padre, estamos hablando del Antiguo Testamento, padre porque es creador, padre porque es el libertador del pueblo que le da una alianza y una ley, padre porque es padre del rey de Israel, o sea, de la cabeza principal, del caudillo, del que va a gobernar a Israel, y se le considera padre del rey a Dios. Y por último, dice, es muy especialmente el padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Y esto, hay una expresión, creo que es anahuín, los pobres de los pobres. Las viudas no tenían quien los atendiera, los huérfanos mucho menos. Y era obligación del pueblo de Israel cuidar de ellos, no podían dejarlos morir. Esto es un sistema básico de justicia. Hoy en día, pues sabemos que pues hay mucha injusticia, ¿no? Aunque hay muchas instituciones y muchas cuestiones supuestamente de atención, hay mucha gente abandonada, los pobres, los más pobres. Ya Madre Teresa de Calcuta trató de poner el dedo en la llaga, no para doler, sino para ir sanando esa llaga, poner el dedo para limpiar, para sanar la herida de la pobreza de tantos, o si no de la pobreza, sí de la indiferencia, del abandono, del sufrimiento, de la soledad que sufren muchos de estos pobres. Y es el padre de los anahuines, de los más pobres. Nos manda el Salmo 68. Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, versículo 6. Dice así, dice, Padre de huérfanos, tutor de viudas, es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos, de los más desvalidos, de los más abandonados. Y a ver, vamos a ver si hace referencia a esto. Isaías 19:1. A ver si tiene relación con este elemento. No, 19:1 no. 66:15. Isaías 66:15. Es que me gusta la Biblia de Jerusalén porque tiene notas al pie de página y tiene referencias bíblicas a los bordes donde se encuentra el versículo que estamos leyendo. A veces hay letras, una cita bíblica pequeña que hace que pudiéramos encontrar ahí pues alguna respuesta, ¿no? Alguna razón. 66:15 dice,
Tampoco. Luego Isaías 57:14. 57:14. Como está un poquito retirado, no se alcanza a ver bien a qué versículo se está refiriendo, si el que les leí o otro anterior, 57:14. Dice, entonces se dirá, reparad, reparad, abrid camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Salvación para los débiles. ¿Sí? Es todo esta perícopa se está refiriendo de los anahuines o de los pobres, de los débiles. Fíjense, es un poema posterior al destierro que muestra a Yahvé preocupado por los pobres y oprimidos. ¿Sí? Y dice, fíjense, entonces se dirá, les voy a leer desde el 14 al 21. Reparad, reparad, abrid caminos, quitar los obstáculos del camino de mi pueblo. Que así dice el excelso y sublime, el que mora por siempre y cuyo nombre es santo. En lo excelso y sagrado yo moro, y también con el humillado y abatido de espíritu, para avivar el espíritu de los abatidos, para avivar el ánimo de los humillados. Pues no disputaré por siempre, ni estaré eternamente enojado, pues entonces el espíritu ante mí desmayaría, y las almas que yo he creado. Por culpa de su codicia me enojé y le herí, ocultándome en mi enojo. Pero el rebelde seguía sus caprichos, sus caminos vi. Yo le curaré y le guiaré y le daré ánimos a él y a los que con él lloraban, o sea, los oprimidos, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al de lejos y al de cerca, dice Yahvé, yo le curaré. Los malos son como mar agitada cuando no puede calmarse, cuyas aguas lanzan cieno y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Y nos manda aquí en la nota al pie de página, dice, poema posterior al destierro, que muestra a Yahvé preocupándose de los pobres y oprimidos. Sobre esta espiritualidad de los pobres de Yahvé, ver Sofonías 2:3, y tiene un signo de más. Cuando tiene un signo de más se refiere que hay una nota al pie de página. Vamos a buscar Sofonías, ¿sale? Y nos ayuda a ir viendo este elemento del padre de los pobres, de todos aquellos que han sufrido, y que el Señor no es indiferente a ellos. Sofonías 2:3, 157. Ay, no, ¿cuál era? Ay, por estar viendo, perdí el número de la página de Sofonías. 1383. 1383. Dice así, 2:3, capítulo 2, versículo 3. Dice, buscad a Yahvé vosotros humildes de la tierra, y tiene el asterisco en la palabra tierra, que cumplís sus mandatos, buscad la justicia, buscad la humildad, quizás encontréis cobijo el día de la ira de Yahvé. Y la nota al pie de página dice, humildes o pobres, en hebreo anahuín, lo que yo les decía, no, este término que se utiliza para referirse a todos aquellos que han sufrido, que están abandonados, el viudo, la viuda, el huérfano, el pobre, el enfermo. Dice, humildes o pobres, en hebreo anahuín. Los pobres tienen gran importancia en la Biblia. Si la literatura sapiencial tiende a considerar la pobreza como efecto de la pereza, los profetas saben que los pobres son ante todo los oprimidos, o sea, los anahuines. Reclaman justicia para los débiles y pequeños, los dalim, y los indigentes, eboyim. Y vienen varias citas bíblicas como Amós, Isaías y Job. El Deuteronomio, siguiendo a Éxodo, les hace eco con su legislación humanitaria. Y nos manda Deuteronomio 24:10. Con Sofonías, el vocabulario de la pobreza toma un colorido moral y escatológico. Los anahuín son, en una palabra, los israelitas sumisos a la voluntad divina. En la época de los 70, el término anaj o aní expresa cada vez más una idea de altruismo.
A los pobres es a quienes será enviado el Mesías. Él mismo será humilde y manso y será incluso oprimido. Bueno, con esto terminaríamos este número 238. ¿Cuáles son la revelación que tiene o que se tiene del Antiguo Testamento de Dios como Padre? Primero, Dios como creador, se le considera Padre. Segundo, Dios como el liberador y el que da la alianza y el que da la ley. Tercero, Dios como Padre del Rey de Israel y Dios como Padre de los anagüines, de los pobres, de los humildes, de los más dañados. Esto es el número 238. Dios nos preste vida y estaremos el siguiente programa, la siguiente semana, con el número 239. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.